¿Cuál piensan que fue la semana más importante y más traumática en la historia para toda la humanidad? ¿Alguien tiene idea? La semana más importante y la más traumática de toda la historia humana. Sugieran. ¿La Semana Santa? ¿En honor a qué? Bueno, de acuerdo. La semana más importante y más traumática fue sin duda la Semana Mayor. Pues bien, nuestro pasaje de hoy tiene que ver con la víspera de la Semana Mayor. Jesús estaba a punto de enfrentar al más grande enemigo del hombre. Y ahora pregunto, ¿cuál será el más grande enemigo del hombre? En lo absoluto, Satanás no es el mayor enemigo del hombre. Uno mismo, pues si uno cede su voluntad al Señor, no es su propio enemigo. ¿Qué es lo único que no tiene solución en esta vida? La muerte. Entonces, eso se convertiría en el peor enemigo del hombre. Jesús está a punto de hacer un milagro con el cual va a confrontar no solo a la muerte, sino también a sus amigos y a sus enemigos. Me gustaría decir que al vencer la muerte, todos iban a creer en él como el Mesías príncipe. Porque imagine usted, ver a alguien que le devuelve la vida a otra persona, no puede ser sino el mismo Hijo de Dios. Pero lejos de que las personas creyeran en él, sirvió como excusa para que los religiosos decidieran llevarle a la cruz. Esto demuestra una vez más lo que hemos venido diciendo en todo el Evangelio de Juan. No hay peor ceguera que la de aquel hombre o mujer que no quiere ver. Pues aunque vieron ese milagro, algunos decidieron no creer. Quiera Dios que este no sea su caso ni el mío, y que este estudio sirva para acrecentar nuestra fe. Eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado La última señal y el último enemigo. Por favor, busquen en sus Biblias Juan capítulo 11 y cuando lo encuentren se ponen de pie. La última señal y el último enemigo. Juan capítulo 11. ¿Listos? Dice capítulo 11, verso 1, Evangelio de Juan. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano era Lázaro, estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Cuando se refiere el que amas, está anunciando que había una íntima relación entre esta familia y nuestro Señor. Cuando hablo de esta familia, estoy hablando de Marta, María y Lázaro, su hermano. Verso 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, mire, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y hables a nuestras manera de vivir. En tu nombre lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento.
Antes de entrar en materia, pienso que esta historia es uno de los mejores argumentos bíblicos para poner en evidencia la naturaleza humana frente a la muerte de una persona a la que amamos. Descubrirán que Marta, María y Lázaro eran muy buenos amigos de Jesús. Además de haber creído en Él como el Cristo que había de venir, pues estaban muy cerca como amigos. Sin embargo, a pesar de esa fe, estaban desconsoladas y sufriendo por su hermano. La pregunta aquí sería, ¿entonces la fe de ellas no era genuina? ¿No sabían que se encontrarían en la vida eterna con su hermano? Además de eso, el alma del Señor también se quebrantó. Dice que lloró al encontrarse con esta escena. Pues bien, ¿cuál es el asunto? Dije que es uno de los mejores argumentos bíblicos para lo que estoy a punto de recalcar. Es que algunos predicadores, y no sé con qué intención, insisten en que las personas que lloran y sufren porque han perdido a alguien que aman es porque su fe no es genuina. Si su fe fuera genuina, no estarían llorando porque estarían sabedores que se van a encontrar en la vida eterna. A ellos yo les pregunto, ¿y entonces qué hacemos con los pasajes bíblicos en donde estas personas, no solo con una fe genuina en el Redentor, sino que además íntimos amigos de nuestro Señor, lloraron por la muerte de su hermano? Simple, hay que entender que llorar, sufrir y extrañar a las personas que amamos es parte de la naturaleza humana. Usted y yo no deberíamos sentirnos incómodos porque extrañamos a alguien, sobre todo a alguien que ha muerto. No deberíamos prestar atención de los predicadores que gritan que usted no debe llorar a esas personas porque ya están en la vida eterna y usted pronto estará con ellos. Dicen una verdad mezclada con mentiras. Es cierto que si la persona que falleció tiene su corazón o tenía su corazón puesto en la fe de Cristo Jesús, está en la vida eterna. Pero cierto es también que en nuestra naturaleza humana es difícil aprender a vivir sin las personas a las que amamos. Voy a tratar de explicarle esto con argumento científico, aunque para mí basta el argumento histórico que ellas lloraban a su hermano, Jesús mismo derramó lágrimas por él, y repito, basta para mí eso, y recalcar que es algo normal. Sin embargo, si usted desea una explicación un poco más académica, lo intentaré. El ser humano es un ser tripartito, somos alma, cuerpo y espíritu. La Biblia enseña eso. El alma es la que anida los sentimientos. Con el alma amamos, lloramos, odiamos. Recalco, el alma anida los sentimientos humanos. El espíritu es el que se comunica con Dios. Por eso es que usted encuentra aquel verso que reza: el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Porque el espíritu es el que tiene esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Y el cuerpo es el envase de los dos primeros. Lo voy a repetir esto, aunque parezca mucha definición, es sencillo. Somos alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es el envase del alma y del espíritu. El alma anida nuestros sentimientos
y el espíritu es lo que se comunica con Dios. Está fácil entonces. El espíritu entiende perfectamente bien el asunto de la vida eterna y no tiene problemas con eso. Lo asimila, es parte, porque el Espíritu Santo da testimonio al Espíritu. Pero el alma no entiende las cosas del Espíritu. El alma anida sentimientos humanos. Y el alma es la que siente tristeza, dolor, es la que extraña a esa persona con la que durante mucho tiempo ha sonreído, ha llorado, ha escuchado sus regaños, sus tristezas, sus abrazos, sus mimos. El alma es quien anidó todos esos sentimientos. Y es el alma la que está quebrantada por extrañar a la persona que ha partido. Entonces el alma hace que el cuerpo pues esté triste. No que no tiene fe, no que no está consciente que no hay una nueva vida en Cristo. Claro que entiende todo perfectamente bien, pero son sentimientos humanos. Usted y yo no deberíamos sentirnos avergonzados por extrañar a alguien que amamos. Es bíblico, este es un buen argumento que usted puede encontrar. No estoy diciendo con esto que vamos a vivir en depresión el resto de nuestras vidas. El proverbista lo dijo muy claro: hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Todo tiene su tiempo. Ahora, si usted es una persona que recientemente ha perdido a alguien que ama, debo recalcar dos cosas. Como consuelo, lo primero, decirle: el hecho de extrañar y llorar a esa persona no significa que su fe no sea genuina. Solo significa que usted tiene un alma que extraña a la persona que amó. Segundo, como consuelo, decirle: la Biblia enseña que en la vida eterna no habrá ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y si un consuelo usted busca, pues puede encontrarlo en la Biblia. Y decirle que Dios tiene un propósito para cada situación, por dolorosa que parezca. Esto es más fácil decirlo que vivirlo, porque cuando uno lo está viviendo, el dolor nos embarga y es difícil aceptarlo. Pero es así. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y ese es el contexto del pasaje que hoy vamos a estudiar. Jesús hizo todo esto a propósito. Sé que usted está a punto de decir: ¿de qué está hablando, predicador? Dice que a propósito permitió que Marta y María lloraran. Definitivamente sí. Dice que a propósito permitió que muriera Lázaro. Si pudiera gritar, lo haría. Sí. Les he dicho mientras hemos estudiado este evangelio, Jesús tiene los métodos más inusuales para darnos las grandes lecciones de la vida. Y no pasen de largo que en el inicio de este estudio les dije: esta es la víspera de la semana más importante y más traumática para la historia de la humanidad. Ahora voy a sumergirme en materia y les voy a explicar esto de a propósito. Atentos. Cuando Jesús llegó a la casa de sus amigos, ¿cuántos días habían pasado desde la muerte de Lázaro? No, 4. Habían pasado 4 días. Ustedes más tarde lo buscan detenidamente, verso por verso. 4 días. ¿Por qué Jesús hizo eso?
¿por qué no? Murió, hay que ir ahora. ¿Por qué esperar 4 días? Escuchen, había una creencia judía que cuando un hombre o una mujer partía por muerte natural, insisto, por muerte natural, el alma del muerto permanecía cerca del cadáver durante 3 días, pero que al cuarto definitivamente no había posibilidad de volver. Voy a repetir todo esto. Era una creencia no bíblica, era una creencia de este pueblo. Una persona muere no de forma natural, pues el cadáver está ahí mientras su espíritu está rondando. Puede volver a la vida. Creían ellos, pero que al cuarto día no hay forma. Jesús quería asegurarse que todos supieran, no hay manera de que Lázaro vuelva a la vida. Pero si esto no es suficiente, científicamente está comprobado que al cuarto día el cuerpo ya estaba en una descomposición tan severa que era terrible para el humano soportar la descomposición de ese cuerpo. Encontrarán en casa más tarde que Jesús les dice, muevan la piedra en donde tienen enterrado a Lázaro, porque no eran tumbas como las nuestras, sino que eran más bien especies de cavernas, como cuevas, como criptas. Jesús dice, muevan esa piedra. Ellos insisten, no, ya han pasado 4 días y el mal olor del cuerpo en descomposición es intolerable, es antihigiénico y es peligroso. No deben mover esa piedra. Jesús dice, háganlo. En otras palabras, ¿hay alguna duda en alguien aquí de que ese no está bien muerto? Todos dicen, está bien muerto. Bueno, pues yo quiero que todos entiendan que ese que está ahí está bien muerto. Todos repiten, está bien muerto. Porque algunos parecen medio muertos. Andan caminando y uno dice, mire, parece muerto. Pero Jesús quería que supieran, está bien muerto. Es entonces donde Jesús da la orden y en forma específica dice, Lázaro, ven fuera. Entre la literatura que me corresponde leer para esto, descubrí algo que me llamó la atención. Uno de estos historiadores dice que Jesús específicamente dijo, Lázaro, ven fuera, porque si Jesús solo decía, ven fuera, varios iban a salir de ahí. Y yo sonreí como usted cuando leí eso, pero más abajo me di cuenta de la sensatez del que escribió esto. El que escribe ese comentario dice, es que el que dio la orden es el dador de la vida. Así es que tenía que decir, solo usted, Lázaro, venga para acá. Ahora, ¿qué es lo que Jesús estaba pretendiendo hacer? Yo creo que algunos de ustedes ya dedujeron el plan que Cristo tenía, ¿cierto? Les dije, no pasen de largo, que es la víspera de la Semana Mayor. ¿Alguno de ustedes descubrió ya el propósito de Cristo? Ay, casi. No tenían fe, demostrar que podía vencer la muerte. Están muy cerca, pero no lo han dicho, hermano. Cierto, pero no es la lección que Jesús quería enseñar, Luis. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, ustedes 12, bueno, ustedes 11, aprendan la lección.
dentro de unos pocos días soy yo el que voy a estar en esa tumba. Y 3 días después voy a tomar la vida como la estoy ordenando con Lázaro, porque soy Dios. Y sé, dice Jesús anticipadamente, que ustedes no lo van a creer. Pero si lo están viendo, que yo tengo el poder de tomar la vida y dejarla, entonces cuando suceda en mí mismo, ustedes recordarán, lo hizo con Lázaro, ¿por qué no consigo mismo? Jesús estaba dando una gran lección a sus discípulos, y en medio de eso pues ocupó otro de sus métodos inusuales. Y si ustedes quisieran usar en una sola palabra cuál fue el método, ¿cuál ocuparían? No fue resurrección. ¿Cuál es la palabra que ocuparían para decir este es el método que Jesús de vez en cuando ocupa? ¿Cuál? ¿Perdón? Lo dijiste, pero no dijiste la palabra sola. Dije en una sola palabra. El milagro es lo que Jesús hizo, pero no era la lección. Que podía resucitar, pues sí, para que los discípulos entendieran, pero ¿cuál fue el método que ocupó? El sufrimiento. ¿El sufrimiento de quién? De Marta, de María y de Lázaro. Yo sé, ahora voy a ocupar el calzado de Lázaro. Por favor, en casa lean todo este pasaje. Se sentirán muy animados cuando descubran que Lázaro sale maniatado, no podía caminar. Jesús le dice, quítenle eso. Entonces me pongo un rato el calzado de Lázaro y estoy yo maniatado diciendo, y me tenías que traer hasta aquí para enseñarles a estos. Creo que Jesús sonreiría y me diría, sí. De otra forma estos no habrían creído. Por eso lo hice en la víspera de la semana de la pasión y muerte y resurrección de Cristo. Había un propósito en todo esto. Atentos entonces, porque el sufrimiento es a veces uno de los métodos que Dios ocupa para darnos lecciones en la vida. No es que nos guste, pero temo que en algunos de nosotros no hay otra manera de aprender la lección. Presten atención a esto. ¿No es cierto que algunos hijos, hasta que entierran a sus padres, descubren que tenían buenos padres? Y hasta entonces sus corazones se quebrantan, o viceversa. ¿No es cierto que algunos padres, hasta que pierden a sus hijos, descubren cuán buenos hijos tenían? Es que parece que habemos algunos tan ocupados en nuestro trabajo, en nuestros placeres y en nuestros ideales, que no tenemos tiempo para prestar atención a lo que Dios quiere que prestemos atención. Y Dios se ve obligado a utilizar un método inusual para que usted o yo aprendamos la lección. Ahora, hay algo que quiero decirme a mí mismo. Hay algunos que aprenden por su propia experiencia y hay otros que aprenden por la experiencia de otros. Así es que yo voy a aprender por la experiencia de Lázaro, de Marta y de María, y me voy a decir a mí mismo, las personas que Dios me ha dado como familia, debo amarlos y debo mostrarles que les amo, entre tanto viven, antes de perderlos. Y no es solo asunto de muerte, también distanciamiento por nuestras mismas peculiaridades
y debilidades. Tengo que aprender por las experiencias de otros. Y esto no es falta de amor de parte de Dios. No fue falta de interés o aparente pasividad de parte de Jesús al no correr a la casa de Lázaro. Él tenía un propósito en ello. No tan, bueno, lo van a buscar más tarde. Que las hermanas estaban no enfadadas, pero sí confundidas. Y yo no estoy seguro si esa frase, porque cuando oyeron que Jesús llegaba, salieron y dijeron, si hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Yo me he estado preguntando, ¿el tono con el que le hablaron fue un reproche o fue reconocimiento de que Jesús tenía el poder para sanarlo? No sé. Lo que sí sé es que ellas pensaron que Jesús mostró pasividad. Porque si Jesús hubiera ido de inmediato, esto no habría sucedido. Bueno, ahora esta historia me está gritando a mí. Si estás desesperado porque quieres que tu angustia se resuelva de inmediato y piensas que Jesús está siendo demasiado pasivo, piensas que Jesús está tardando, piensas que ya hace meses deberías haber escuchado respuesta a tu oración, piensas que ya hace meses deberías haber encontrado trabajo o deberías haber resuelto tu problema marital o qué sé yo. Ahora Jesús me está gritando y me está diciendo, momento, yo tengo un propósito en todo esto. Y aunque ahora no lo entiendas, hay un plan que ya está trazado. Y no importa cuánto llores, no importa si vas a enfadarte, no importa si vas a reclamar, no va a suceder sino en el tiempo de Dios. Punto. Así es que si yo confío en Dios como mi Señor, tengo que confiar que Él tiene un plan maravilloso para mí, aún en medio de esa tristeza. Hay algo que ha embargado su alma, hoy por hoy. Usted ha perdido un romance, usted ha perdido una casa, usted ha perdido un matrimonio, usted ha perdido algún hijo que está yendo por caminos equivocados. Hay un propósito en esto. Si usted o yo hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, entonces también debemos creer que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿Qué es entonces lo que debo hacer? Esperar y confiar en Él. Hay un propósito. En medio de ese propósito, sorprenden las actitudes de Tomás y de Caifás. Nunca antes yo vi a Tomás de esta manera. Es más, ¿cómo recuerdan ustedes a Tomás? Díganme. El incrédulo. Pobre Tomás, ¿cómo lo fastidian los predicadores? Siempre que hablamos de él, estamos hablando en mal. Incrédulo. Yo digo, es que los que hacemos eso no leemos la Biblia con denuedo, porque son varios pasajes en donde Tomás demuestra grandes fortalezas, y este es uno de ellos. Vean el verso 8 y sonrían conmigo con lo que está a punto de suceder. Capítulo 11, verso 8. Antes de leerlo, para los que no vinieron al estudio anterior, saben que Jesús estuvo a punto de ser apedreado en el capítulo anterior, y la ciudad en donde estaba la familia de Lázaro era precisamente la ciudad en donde estuvieron a punto de apedrearlo. ¿Está claro eso? Bueno, entonces vean verso 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. ¿Entienden el contexto? ¿Qué va a ir a hacer ahí si nos sacaron a empujones? Vea el verso 10. ¿Qué? No, el 9. Respondiendo Jesús dijo, ¿no tiene el día 12 horas?
El que anda de día no tropieza, porque el que ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo Jesús: nuestro amigo Lázaro duerme, voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, pues sanará. ¿Saben qué significa esto? No tiene que ir si solo está medio dormido. Ellos no querían ir. Ahora, ¿pueden culpar ustedes a los discípulos por no querer ir? ¿Por qué es que ellos no quieren ir? Porque también los van a apedrear a ellos. Entonces ellos dicen: no, ¿qué vamos a hacer? Verso 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Verso 15. Y me alegro por vosotros. Aquí está el propósito. De no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a los otros 11: vaya pues, vamos también nosotros para que muramos con él. Yo me reí igual que ustedes cuando estaba viendo eso. Y dije: ay, otra vez este Tomás. Pero ¿saben qué? Lejos del sarcasmo con el que Tomás dice esto, lo que yo noto en Tomás es tremendo valor y tremenda fidelidad. Siempre lo molestamos por su falta de fe, pero nunca decimos que el hombre tenía coraje y era muy fiel. Él todavía no entendía que Jesús era Dios. No sé qué es lo que no entendía, pero independientemente de eso, nadie puede refutar, después de leer este pasaje, que él tenía una fidelidad incluso a la misma muerte. Porque dice: vaya pues, vamos a que nos apedreen. Y como que tenía influencia sobre los otros. Porque si Tomás dice: vaya pues, vamos, entonces los otros: bueno, ni modo, si va Tomás hay que ir nosotros también. Nosotros disfrutamos fastidiando a Tomás, pero no mostramos la constancia y la consistencia que este hombre muestra. No mostramos fidelidad. A veces hasta temo que esa palabra ni siquiera está en el vocabulario de algunos de nosotros. Ser fieles a nuestros principios a pesar de las consecuencias. Ser fieles a mi fe. Ser fieles a mis compromisos espirituales. Mire, no lo digo por usted, me estoy criticando a mí mismo. Hay personas como yo que casi por cualquier cosa dejamos nuestros compromisos espirituales. ¿Escucharon? Casi por cualquier cosa. Otros se avergüenzan de decir que son cristianos. ¿Es eso fidelidad? Es que ¿cómo voy a decir eso en el trabajo? Otros, hablando de fidelidad, ¿desde cuánto tiempo atrás no hablamos de Cristo a nadie? A nadie. Y por supuesto que somos de los que fastidiamos a Tomás, diciendo: el incrédulo. Les dije que también sorprende la actitud de Caifás. Vean ahora lo de Caifás. Antes de leer a Caifás, supongan que ustedes están en todo este escenario y que ustedes estaban ahí en el sepelio, bueno, ya en el velorio de Lázaro, y que está bien muerto, y que de pronto viene maniatado, su cuerpo ya no está descompuesto y está perfectamente sano por la voz de Jesús. ¿Qué pensarían de Jesús? ¿Qué pensarían de Jesús? ¿Nadie pensaría nada? Que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo.
Tiene poder sobre la vida y la muerte. Eso es lo que pensaría y creería cualquier persona sensata. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Bueno, miren el verso 45. 11:45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué pasó? Es lo que esperábamos, ¿no? Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Oigan, necios, y si está haciendo muchas señales, ¿por qué no creen en él? Bueno, sigue. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y mire qué cristianos eran estos. Entonces Caifás, el jefe de todos ellos, uno de ellos sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Increíble. Acaba de resucitar a un hombre, cometió un delito terrible. Hay que matarlo porque resucitó a un hombre. Esa es la reacción de Caifás, a pesar de los milagros. Y si usted está como yo diciendo: es una barbaridad que alguien reaccione de esta forma, pienso que hoy día hay muchos que actúan igual que Caifás, porque ven milagros, pero no quieren creer ni depositar su confianza en Jesús. Y si usted me dice: pero nunca han visto resucitar muertos, cierto que hasta ahí quizás no, pero pregunto: ¿acaso una buena parte de los que estamos aquí no somos milagros que Cristo ha obrado? Y ellos, los que no creen, saben cómo eran nuestras vidas sin Cristo. Y saben que nuestra familia y nosotros mismos quisimos hacer muchas cosas para cambiar y nunca pudimos, pero Jesús hizo el milagro de la noche a la mañana. Evidencias tienen, pero no les importa. Lo único que les importa es su propio egoísmo, su propia existencia, alejado de todo lo demás. Y se excusaban en su religión. Hoy día también hay algunos que se siguen excusando en su religión. Y olvidan que la religión es solo el esfuerzo del hombre por llegar a Dios. El cristianismo es el plan de Dios para alcanzar al hombre. Pero ellos no están interesados en eso. Usted y yo somos parte de esos espectadores. Y usted y yo tenemos que tomar una decisión. Si somos de los que vamos a depositar nuestra fe en Jesucristo, o somos de los que vamos a rechazar a Jesucristo. Milagros los hemos visto, varios, si no bastantes. Y los que ya depositaron su fe en Jesucristo, también retomo la exhortación de Tomás para preguntar: ¿vamos a mostrar fidelidad por la causa de Cristo? Pues que Dios hable a la vida de cada uno. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Señor, gracias por lo que tu palabra nos ha ministrado. Suplico tu Espíritu Santo haya golpeado de tal forma nuestras vidas que los que ya hemos antes depositado nuestra fe en ti, nos dé vergüenza el no mostrar fidelidad.
y luchemos por intentar serlo. Habla fuerte a nuestras vidas, Señor. Y aquellos que están sin Jesús, te ruego que tu Espíritu les hable de tal manera que puedan poner su fe en ti. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. No importa si usted ha venido 1 o 5 veces a la iglesia, si es religioso o no. Importa que usted y yo necesitamos depositar nuestra fe en Jesús. Y nadie va a invitarle a que venga al frente para que le aplaudan, para que cambie religión, para que adopte compromisos de ningún tipo. La invitación es para que usted deposite su fe en Cristo, usted y Dios. Por ello, si alguien dice, predicador, me gustaría, el primer paso es la oración, aceptar a Jesús. Y donde está, con discreción y con fe, depositar su fe en Cristo y hacer la oración. Si alguien dice, quiero hacerlo, levante su mano donde está y déjeme orar por usted. ¿Habrá alguien que esta noche levanta su mano y me deja orar por usted? ¿Alguien que en señal de fe decide hacer la oración y recibir a Jesús como su Dios y su Señor? ¿Alguien que tiene el valor que Tomás tuvo? ¿Alguien que decide poner su fe en Cristo? ¿Dónde está? Levante su mano y déjeme orar con usted. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que dice, yo también quiero hacer esa oración? Tenga el valor, tenga el coraje y venga a Jesús esta noche. Ponga su fe en Jesús. Déjeme orar por usted. Alguien más que viene a Cristo. Alguien más que levanta su mano en señal de recibir a Jesús. Alguien más, ahí donde está. No piense si está listo o no. Piense en poner su fe en Jesús. ¿Habrá alguien más que levanta su mano? ¿Alguien más? Señor, gracias. Te rogamos que tu paz y bendición nos acompañe. Despídenos en paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos. Nos vemos fin de semana. Que la paz de Dios vaya con todos.